probablemente este tema le va a cambiar su vida como me lo cambió a mí. ¿Listo? Así que el santuario tiene 5 pasos: el campamento, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y el último paso se llama el Yom Kippur. ¿Listo? Son 5 pasos. Vamos a repasarlos rápidamente. Primero, dale. El campamento, resulta que Dios mandó a hacer un tabernáculo. Ya lo leyeron en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Me dirigirán un santuario. ¿Con qué propósito? Para yo habitar en medio de ellos. Hermano, a Dios siempre le ha gustado vivir en medio de nosotros, cerquita de sus hijos. Entonces, para que Dios esté cerquita de nosotros, porque eso fue lo que hizo en el Edén. Dios creó al hombre y la idea era hablar con él cara a cara, pero vino el enemigo, lo hizo pecar, y el pecado aleja al hombre de Dios, no a Dios del hombre, porque Dios siempre va a querer estar cerca de su pueblo, siempre. Como el pecado alejó al hombre de Dios, Dios se inventó el santuario terrenal con el objetivo de acercarse al hombre. Pero hermanos, la situación es que para Dios estar cerca de usted y de mí, usted tiene que volverse un poquito santo. Un poquito no, muy santo, porque solamente Dios es santo y solamente seres santos pueden habitar en su presencia. Por eso Dios no nos ha venido a buscar, hermanos, porque todavía nos hace falta santidad, todavía. Pero sin embargo Él hizo el santuario para estar cerca de nosotros. ¿Cómo es posible que hayan personas allá afuera que las he encontrado que sienten que no necesitan ir a una iglesia, ir a un santuario, ir a un tabernáculo, cuando aquí es donde usted se encuentra con Dios, hermano? Aquí es donde Jehová cambia a la gente, aquí es donde Dios arregla a la gente. El que viene aquí es porque reconoce que está mal y que necesita ayuda, que necesita a Dios. La iglesia no es un museo donde se exhiben santos. La iglesia es un taller donde se arreglan enfermos, gente con defectos de carácter, gente con problemas psicológicos, emocionales. Solamente Dios te arregla, Dios te cambia. La iglesia es un hospital donde venimos los enfermos. Quien no viene a la iglesia es porque cree que no necesita, que está sano, que no necesita un médico, listo. Así que por esa sencilla razón, yo voy al santuario, yo vengo a la iglesia porque yo quiero estar cerca de Dios. El problema es que la gente no quiere cambiar su estilo de vida y por esa razón no vienen a la iglesia. Porque si vienes a la iglesia, ¿qué te va a exigir Dios? Que cambies tu estilo de vida. El campamento, dale atrás, el campamento, Dios tenía el tabernáculo, el santuario, y alrededor estaba el campamento. ¿Qué era? El pueblo de Israel. Estaban perfectamente organizados, eran 12 tribus. Habían 3 al norte, 3 al oriente, 3 en el sur y 3 al occidente. En las 4 ángulos del tabernáculo estaban perfectamente organizados. Y los líderes, Moisés, Aarón y sus familiares, estaban enfrente del santuario. ¿Qué significa eso? Hermanos, eso significa que los líderes deben de dar ejemplo. Deben de estar en una posición donde todo el tiempo estén dando testimonio. Porque la palabra dice que así como es el líder, así es el pueblo. Si el líder es flojo, ¿qué cree usted que qué pueblo va a tener? Flojo también. Si el líder no estudia, sino que viene aquí a improvisar, ¿qué clase de pueblo va a tener? Así que el santuario tenía el campamento y es una parte muy importante. Y ahora les voy a decir por qué. La segunda parte es el atrio. El atrio era la parte exterior del santuario. ¿Listo? Dale, avanza. En el atrio habían 2 muebles. El primero era, bueno, por la luz no se alcanza a ver bien, pero es una cosa cuadradito que se le llama el altar del sacrificio. ¿Listo? El altar del sacrificio, y el otro era el lavacro. ¿Esos estaban dónde? En el atrio, que era la parte exterior del santuario. En el atrio habían 2 cosas. La primera era el altar del sacrificio y la segunda era el lavacro. Listo, les voy a explicar qué pasaba allí. En el altar del sacrificio, hermanos, al atrio, voy a decir primero que al atrio podía entrar todo el mundo. Todo el que quisiera entrar al atrio podía entrar al atrio. La pregunta es, para los hermanos que saben del santuario, ¿cada cuánto entraban al atrio? ¿Cada cuánto una persona entraba al atrio? Hermanos, el tiempo se me va. ¿Cada cuánto una persona entraba al atrio? ¿Todos los días? No. Una persona entraba al atrio cada que pecaba. Sencillo. Al atrio entraban los pecadores, porque los sacerdotes estaban adentro, obviamente.
Entonces, cada que usted cometía un pecado, usted debía llevar un corderito, así como el sacerdote lleva ya un corderito, llevarlo ante el sacerdote te pasaba un cuchillo, usted le ponía las manos en la cabeza al corderito, confesaba sus pecados y luego que el sacerdote te daba el cuchillo, usted le cortaba la garganta al corderito. Y el sacerdote apañaba la sangre en una coquita, la sangre del corderito. Así que el animalito lo preparaban, lo organizaban, lo asaban allí a fuego, ¿cierto? Y la sangre que ya estaba allí, tu pecado, porque tu pecado pasó al animalito, el animalito lo metía en la sangre del pecado, simbólicamente, así que la sangre ahora lleva un proceso, empieza un proceso, listo, empieza, tu vida va en la vida del animalito, y la vida del animal es la sangre. Así que allí va tu vida, ahí estás representado tú en el cordero, ahí está la sangre y empieza ahora a caminar del altar del sacrificio, pasa al lavacro. Listo, pero ¿por qué digo que podían entrar los pecadores y cada cuando entraban, cada vez que pecaba? Porque cuando usted pecaba y se sentía mal, se sentía pecador, usted iba y llevaba el corderito, hermano. Así que si usted pecaba cada mes usted iba al santuario. ¿Cierto? Si usted era pobre, llevaba una palomita. Si era más o menos, clase media, un corderito. Y si usted era de la alta, de la caché, podía llevar hasta una vaca, un buey. Así que cuando yo veía que un hermano iba caminando para el santuario con una vaca, ¿a usted no le pasaría lo que nos pasa hoy en día con quién sabe qué pecado habrá cometido? ¿Para que lleve una vaca? Tiene que haber sido un pecado muy grande. Y entonces cada que una persona iba a entrar al santuario, era porque había pecado y necesitaba perdón, necesitaba expiación por su pecado. ¿Qué pasaba si llegaba el día en que nadie pecó? Ese día, por cosas de la vida, nadie había pecado. Pues hermanos, ¿no se hacían sacrificios en el altar del sacrificio? ¿Estaba en el atrio? Claro que sí. Se hacían 2 sacrificios obligatorios. El sacrificio matutino y el vespertino, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, y se hacían como sacrificios de paz. De paz, aunque no viniera ningún pecador a hacer el sacrificio, los sacerdotes debían coger un corderito y sacrificarlo a las 9 de la mañana, y debían coger otro corderito y sacrificarlo a las 3 de la tarde. Era el sacrificio matutino y vespertino obligatorio como sacrificio de paz. ¿Listo? No podía haber un día en que no se hiciera sacrificio, pero los pecadores entraban al atrio cada que quisieran dar una ofrenda, cada que quisieran, que habían pecado y necesitaban expiar su pecado, llevaban allí para que Dios les perdonara el pecado a través de la muerte sustituta del corderito. ¿Hasta ahí vamos bien? Luego el sacerdote con la coquita de la sangre pasaba al lavacro, y en el lavacro se lavaba las manos y los pies. En el lavacro se lavaban las manos y los pies para poder entrar al siguiente paso. Vamos a avanzar. ¿Qué se llama el lugar santo? El lugar santo ya era el tabernáculo como tal. Avanza. En el lugar santo habían 3 cosas, mis hermanos. El primero era una mesa que tenía 2 columnas de 6 panes cada uno. ¿Cierto? Todos sabemos que representan las 12 tribus de Israel. ¿Cierto? Las 12 tribus de Israel, la mesa con los panes sin levadura. También tenemos el candelabro que tenía 7 brazos y que su llama nunca debía apagarse, siempre debía permanecer encendido, por eso los sacerdotes se derrotaban, ¿cierto? Y el altar del incienso. El incienso se ofrecía cada que se llevaba la sangre de un animalito, o sea, todos los días, porque la sangre que tenía el sacerdote pasaba al lavacro donde se lavaba las manos y los pies, ahora entraba al lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro y el altar del incienso. Entonces, la mesa de los panes, esos panes cada cuánto se cambiaban, cada 8 días. Esos panes se cambiaban cada 8 días, eran panes sin levadura. ¿Quiénes eran los únicos que tenían permitido consumirlos? Los sacerdotes. ¿Listo? Nadie más podía comer esos panes. El candelabro y el altar del incienso. Entonces el sacerdote entraba al lugar santo con la coquita de la sangre que viene con el pecado suyo y mío, entraba, y entonces ahora en el altar del incienso ofrecía incienso, pero también cogía con el pulgar sangre de la coquita, la untaba en los 4 cuernitos que tienen, miren que tienen 4 cuernos, y luego de que la untaba en los 4 cuernos, cogía y la rociaba en el velo, porque había un velo.
una puerta que dividía el lugar santo de la siguiente parte que vamos a mencionar, que es el lugar santísimo. Entonces rociaba, así que todos los días, todo el tiempo y todo el año, ese velo estaba lleno de sangre. Usted sabe que la sangre con el tiempo huele feo, así que por eso era el incienso para aromatizar el lugar. ¿Avanza? Bueno, dale atrás. ¿Será que los pecadores podían entrar al lugar santísimo, al lugar santo? Los pecadores entraban al lugar, al atrio, pero no podían entrar al lugar santo, al santo. ¿Quiénes entraban al lugar santo? Solamente los sacerdotes. ¿Cada cuánto se entraba al atrio? Cada que se pecaba. Pero ¿cada cuánto se entraba al lugar santo? Continuamente. Era obligatorio, hermanos, que se entrara todos los días al lugar santo. Y ahora usted va a entender por qué. Solamente estoy repasando. Dale. Ahora sigue el lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo, ¿quién era el único que podía entrar? Ahí ya no entraban ni los pecadores y mucho menos los sacerdotes. Solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? ¿Todos los días? No, señores. Una vez por año entraba al lugar santísimo. Dale. ¿Qué había en el lugar santísimo? Preste atención. Había un arca. Esa arca era como un baúl, un cajón. Tenía una tapa que se le llamaba la Santa Chiquina o propiciatorio, la cual tenía encima dos querubines. Listo. Ahora, dentro de ese cajón habían tres cosas. La primera, una urna que dentro contenía maná. El verdadero maná, el que comió los israelitas 40 años en el desierto. Dios le ordenó a Moisés que cogiera un poquito de ese maná, lo metiera en una urna y lo conservara. Ustedes saben que el maná de día a día, de un día para otro, se dañaba, criaba gusanos, hería. En cambio que ese maná que se conservó, que se guardó, Dios lo preservó. Nunca se dañó, nunca. Siguiente, estaban las tablas de los 10 mandamientos, las verdaderas, las que Dios le dio a Moisés, estaban dentro del arca. Y por tercero estaba la vara de Aarón. La vara con la que él andaba, porque era un anciano. Esa vara echó una ramita y hasta un fruto, y esa vara, que así florecida, la metieron dentro del arca allí. ¿Listo? Ahora, dale. Y el día del Yom Kippur, que era que una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ofrecía incienso pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo, así que salían, escuchen hermanos, salían el sacerdote, ponían las manos, habían dos machos cabríos, echaban suertes a ver cuál era para Jehová y cuál era para Azazel, y luego de esos dos machos cabríos, el que era por Jehová, le ponían las manos en la cabeza, el sacerdote confesaba todos los pecados del pueblo y los de él al macho cabrío. Hacía el mismo proceso, lo degollaban, le llevaban la sangre y la ofrecían en el incienso y todo lo que se hacía. Y el macho cabrío por Azazel, ¿qué pasaba con él? Una persona lo llevaba, alguien encargado de eso, y lo soltaba en el desierto, lo desterraba para que se perdiera en el desierto ese macho cabrío. ¿Listo? Y quiero decir aquí también que es importante el Yom Kippur porque mientras el sacerdote estaba adentro ofreciendo el incienso en el lugar santísimo, el pueblo debía estar afligido, orando, porque si el sacerdote moría, baila, Dios no le perdonaba los pecados al pueblo, así que necesitaba que el sacerdote sobreviviera a la presencia de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Esos son los 5 pasos del santuario. Ahora les quiero decir algo más. Hay dos interpretaciones del santuario. Todas dos son perfectas, son excelentes, son buenas y son aplicables y son reales. ¿Listo? Recuérdense que esta es la doctrina que nos hace diferentes. Así que avancemos. Aquí voy con la primera explicación. Ya todos sabemos, entonces quiero que se ubiquen mentalmente en el santuario. Usted entraba al santuario y lo primero que hacía cuando entraba, ¿qué encontraba? El altar del sacrificio. Luego encontraba el lavatorio. Luego encontraba a la derecha la mesa de los panes, a la izquierda el candelabro, enfrente el altar del incienso y en el lugar santísimo el arca del pacto.
Aquí lo tienen los dibujitos y allá está el orden. Ese es el orden de los factores. ¿Listo? Ahora, la primera interpretación, vamos a la siguiente. Hermanos queridos, salió el santuario celestial. Yo no tengo tiempo de leer los versículos. ¿Listo? Por eso les digo, tome apunte, tome foto, lo que usted quiera, pero preste atención. ¿Por qué el campamento es importante, hermanos? Porque Cristo vino a este mundo y vino a vivir la vida que usted y yo deberíamos haber vivido. Una vida santa, una vida perfecta en el campamento. Es donde usted tiene una vida práctica. Allí, así que Jesús tuvo que vivir esa vida porque no había ningún ser humano que pudiera tener una vida santa y perfecta. No lo había. Así que en el campamento Jesús vino a demostrar cómo se vive, cómo se guarda la ley, cómo se trata al prójimo, cómo se adora a Dios. El Señor Jesús vino en el campamento a demostrarnos cómo la vida se debía de haber vivido. Así que vivió la vida por ti y por mí. Luego de ese campamento sigue la siguiente etapa, que es el atrio. En el atrio ustedes saben que Jesús, el altar del sacrificio representa que Jesús murió. Jesús murió por ti y por mí. Jesús hizo provisión, hermanos, para salvar a todos los seres humanos. Todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree. Oh, queridos hermanos, te están dando un regalo. El regalo le valió a quien lo compró, no a quien lo recibe. Te lo están dando. Así que si usted no lo acepta, no lo recibe, ¿para qué sirve el regalo entonces? Se perdió el tiempo. No vale, es inútil, es en vano el regalo. Pero si usted lo toma, lo recibe, lo abraza, lo aprecia y agradece, entonces valió la pena el regalo. El Señor Jesús se sacrificó por nosotros, fue nuestro cordero inmolado, murió. Listo, ahí está la fecha y están los versículos también. Así que, ¿qué significa el lavacro? Que es el siguiente mueble después del altar del sacrificio. Hermano, la resurrección. Porque resulta que cuando usted se bautiza, por eso en la Iglesia Católica el bautismo es falso. Yo le puedo dar 4 hasta 5 razones de por qué el bautismo católico es falso. La palabra bautizar significa sumergir, y que a ti te echen agüita en la cabeza, eso no es un bautismo, porque la palabra bautizar significa sumergir. Cuando a ti te hunden en el agua, tú dejas de respirar por unos cuantos segundos, lo que significa que tú mueres, y cuando sales del agua y tomas aire otra vez, es símbolo de que respiras, es simplemente un símbolo, pero significa resurrección a una nueva vida. Así que Jesús en el atrio, en el campamento, vivió la vida perfecta por usted y por mí. En el atrio Jesús murió y resucitó por usted y por mí, porque ninguno de nosotros podía hacer eso. Así que Él murió y resucitó por nosotros en el año 31 después de Cristo. ¿Listo? Y ahí Jesús, ¿qué hizo? Como sumo sacerdote, se fue para el cielo. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 4. Y se va a leer y va a ver que Jesús está caminando en el lugar santo del cielo. ¿Qué iba a hacer en el lugar santo? Interceder. En el lugar santo, ¿cada cuándo entraban los sacerdotes? Diariamente, continuamente. Así que Jesús, todos los días, hermanos, desde el año 31 después de Cristo hasta el año 20, ¿qué? ¿Cómo estamos? No, el día. Primero de julio del 2023 hasta hoy, desde el año 31, Jesús está en el lugar santo, bueno, hasta el año 1844. Estaba en el lugar santo, hermanos, intercediendo continuamente por sus hijos, por los seres humanos, por todos los que reciben el regalo de la salvación, a quienes lo aceptan por fe, por gracia y aceptan su sacrificio sustituto. Así que el Señor estuvo en el lugar santo. Pero ¿qué pasó en 1844? Aquí está la fecha. En 1844 Jesús estuvo intercediendo continuamente por los seres humanos. En el año 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, hermanos, a purificar el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario está contaminado. Hermano, ¿cómo así? Estamos hablando del santuario celestial. Recuerden, lo que les expliqué primero era un repaso del santuario terrenal, pero ahora les estoy explicando
que hay un santuario celestial real y que las cosas que se hacían simbólicamente en el terrenal, Jesús las está cumpliendo realmente en el celestial. Y en el celestial pasó del lugar santo al lugar santísimo, así como el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, entraba una vez al año. El Señor Jesucristo entró en 1844. Para decirles por qué esa fecha, hay que estudiar una profecía que se llama la 23 tarde y mañana, que es muy larga, estudien. Así que les digo, en el año 1844 Jesús pasa al lugar santísimo y empieza a purificar el santuario. Resulta, hermanos, que el santuario está contaminado. ¿Sabe por qué está contaminado el santuario? Con los pecados. Los pecados de todos los seres humanos que confesaban el pecado sobre el corderito moría y la sangre iba y contaminaba, ensuciaba, ponía hediondo el velo del lugar santísimo. Así que el santuario está contaminado con los pecados de nosotros. Y ese día, ahora sigue la última parte, el día del Yom Kippur, significaba la purificación del santuario, el día en el que realmente Dios iba a mostrar si perdonaba a todo el pueblo o no. En este momento, desde 1844 hasta el 2023, van como unos 170 años más o menos, Jesús ha estado en el lugar santísimo, intercediendo de manera especial por aquellos que lo siguen, por aquellos que se hacen llamar cristianos. Está intercediendo de manera especial. ¿Y qué debería hacer el pueblo mientras Jesús está en el lugar santísimo? Mientras el sumo sacerdote estaba allá ofreciendo incienso. Afligido. No deberían estar de fiesta, no deberían estar parrandeando, no deberían estar viviendo como vive el mundo. Estas personas que realmente aman a Dios y aceptaron su sacrificio, debiéramos de estar afligidos, ayunando, haciendo vigilia, haciendo campañas, predicando evangelismo personal y público. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo de manera especial, y cuando Él salga del lugar santísimo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El Yom Kippur era para el perdón de los pecados, para expiar los pecados. Eso es lo que está haciendo. Cuando Él termine ese juicio y decida quién sí y quién no, sale de allá con una lista, hermanos, con los que sí y con los que no. Y entonces cuando Él venga, viene con la lista. Ya usted no puede decir, ay, ve que sí era verdad, Señor, perdona mi pecado, que yo no voy contigo. ¿Qué va? Ya no sirve, porque ya Él trae la lista. Se terminó. Y ahora viene por segunda vez, coge a su pueblo, se lo lleva para el cielo, los impíos perecen, mueren, porque no son eternos, son mortales, se mueren, y ahora el macho cabrío por Azazel, Satanás queda preso, atado, con cadenas simbólicas de que no tiene a quien molestarle la vida, ni a quien tentar, ni a quien hacer pecar. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Por eso el macho cabrío por Azazel era desterrado, símbolo de Satanás, que lo dejan errante. Así dejan al diablo por 1000 años. ¿Listo, mis hermanos? Hasta ahí vamos bien. Esa es la explicación del santuario celestial, hermanos. ¿Cierto? Ahora hay una pregunta. ¿Cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad presente para hoy? Antes de decirles cuál es la verdad presente y lo que usted y yo debemos estudiar y prepararnos para predicar, hermanos, es la verdad presente, que ya se la voy a decir a continuación. Pregunta: ¿por qué es importante que sepamos lo del lugar santísimo? ¿Será que Jesús pudo llegar aquí sin cumplir los otros pasos del santuario? ¿Pudo llegar hasta el lugar santísimo sin haber vivido la vida santa y perfecta por usted y por mí? No. ¿Pudo llegar al lugar santísimo sin haber muerto y resucitado? No. Y ni usted ni yo pudiéramos tener acceso al cielo, tener forma de comunicarnos con el cielo, si no fue a través del sumo sacerdote, porque no hay otro en que haya salvación, otro mediador, sin Cristo hombre. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios. Avanza. Aquí está entonces el santuario, hermanos. Ahora les voy a dar la otra interpretación, que la que les di anteriormente es la real. Es la real porque la está cumpliendo el Señor Jesucristo en su propia vida. Pero ahora les voy a dar una interpretación, hermanos, que cuando yo la escuché, la profundicé, la estudié por mi propia cuenta y me cambió la vida, porque un cristiano, usted puede pertenecer a cualquier iglesia,
Usted puede ir a cualquier iglesia, hermano. Yo creo que una persona se puede salvar en cualquier iglesia. Eso creo yo. Porque cuando Jesús venga no va a venir por la iglesia adventista. Adventistas, a ver, ¿quién es un adventista? Levanta la mano que nos vamos. No, porque hay muchos adventistas que no van para allá. Sencillo. Él no va a venir por los católicos. A ver, los católicos, ¿dónde están que nos vamos? No, porque hay muchos católicos que se van a perder también. Hay algunos que se van a salvar. Y así por cada iglesia. Dios tiene verdaderos hijos en cada iglesia. Pero, hermanos queridos, para eso existen los pasos del santuario. Los pasos del santuario son aplicables a mi vida personal. ¿De qué manera? Sencillo. Cuando usted nace, recuérdense que afuera de la puerta del santuario, ese es el santuario ampliado, pero afuera, ¿qué había afuera? Alrededor del santuario, ¿qué había? El campamento. El campamento. ¿Qué simboliza el campamento? El mundo, hermanos. Cuando usted nace en este mundo, nace sin Dios y sin ley. Eso significa nacer en el campamento. Usted nace sin Dios y sin ley. Un día usted descubre que usted es lo que es porque sus papás se lo enseñaron, no porque usted está convencido de algo en la vida. Yo le pregunto a muchos católicos, ¿y usted por qué es católico? Porque mi mamá me enseñó eso. O sea, esa es la razón. Por tradición, por costumbre, pero no porque realmente están convencidos. Entonces, la persona que nace en el mundo, en el campamento, nace sin Dios y sin ley. No se casa, sino que vive en unión libre. Esta persona fuma, toma, bebe, es promiscuo y hace de todo y cree que está bien. Cree que está bien y que no hay problema porque esa es la vida que conoce. Pero un día Dios decide revelarle la gran verdad de que hay un santuario. Que Él se inventó el método para convertirlo en una persona santa, en una persona perfecta, en una persona digna de vivir en el reino celestial. ¿Y qué hace Dios? Le muestra el santuario y la persona que anda en el mundo camina por acá, mira para la iglesia y se da cuenta que existe un santuario. Miren, hermanos, hay gente que no viene a la iglesia o que no se vuelve cristiano y miren lo que le dicen a uno. No, hermano, es que yo no soy capaz de llevar el evangelio. Yo cuando esté seguro de que yo soy capaz de llevar el evangelio, yo me uno. ¿Usted cree que algún día lo va a lograr? No, es que el que vaya es porque es un valiente y es capaz. Yo todavía no, yo tengo defectos, problemas, pero cuando yo sea capaz, yo me meto. ¿Será que algún día lo va a lograr? Jamás. Jamás, hermano, porque donde lo vas a lograr es paso a paso, siguiendo los pasos del santuario. ¿El primer paso cuál es? Entrar. Dicho sea de paso, hermano, Dios va a tener en cuenta para juzgar, escuchen esto, y es bíblico y está en el espíritu de profecía. Dios va a juzgar solamente a los que entraron al santuario. Solamente al que decidió no quedarse en el mundo, sino entrar al santuario, porque el que entró, su pecado confesó. En el corderito mató, tomó la sangre y mi pecado entró en la vida del animalito, en la sangre, y empezó un proceso para ser purificado, para ser perdonado. El viaje de la sangre tenía que ir desde el altar del sacrificio hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Yo físicamente no puedo ir a la presencia de Dios porque soy un pecador miserable. Dios me destruiría en su presencia. ¿Qué tengo que hacer? Mi vida, mi pecado va para ser perdonado a través de la sangre del Cordero, no de la mía. Mi vida no, porque muero. Tiene que ir a través de Jesús. Por eso Jesús está allá, no solo como sumo sacerdote intercediendo y haciendo su papel ministerial, sino, hermano, representando la raza humana, representándolo a usted y representándome a mí, a través del Cordero inmolado. Y entonces, lo primero que hacía el pecador, mundano pecador, que se daba cuenta de que nació sin Dios y sin ley, que necesitaba mejorar, porque sin Dios está mal, entraba al atrio, ¿no? ¿Y cada cuánto entraba al atrio? Cada que pecaba, cada 8 días, cada 3 días, cada mes, cada año, yo no sé, pero entraba cada que pecaba. ¿Y qué tenía que llevar? Un cordero. ¿Qué significa eso, hermano? Cada que usted venga a la iglesia, trae ofrenda. ¿Usted sabía que la Biblia condena al que no viene con algo en la mano? Cada que usted venga a la iglesia, traiga ofrenda, sea de dinero. No es que yo no tengo dinero, tengo papayas, tráigase una papaya. No es que yo tengo el papa, tráigase 1 kilo de papa. No es que yo apenas tengo ese arroz, hay
en la casa no hay nada para comer, apenas arroz. Ahí es una libra de arroz que aquí se recoge y alguien lo va a necesitar. No venga con las manos vacías. Cada que usted iba al santuario, tenía que llevar. Si no, usted no llevaba el cordero, usted iba a hacer. ¿A qué iba usted allá si lo primero que encontraba era el altar del sacrificio? ¿Por qué, hermano? Porque cuando una persona entra a la vida cristiana, lo primero que escucha es que Jesús lo ama y que Jesús murió por él. Amén. Jesús murió por usted, hermano. Es lo primero que usted tiene que aceptar como cristiano. Por fe, acepte que Jesús murió en su lugar. Eso se llama justificación por la fe. Jesús murió por ti sin que se lo pidieras, sin que se lo preguntaras. Debes aceptar que Jesús fue el sustituto en tu lugar. Murió por ti y murió por mí. Eso significa, y una vez que usted acepte eso, entonces sabe que es el pecador después de que sacrificaba el corderito, derramaba la sangre. Ya, de ahí en adelante, el papel era de quién? Del sacerdote. ¿Qué hace el pecador? El pecador se daba media vuelta y salía del santuario. Físicamente, la persona. Pero miren lo interesante que les voy a decir. Cuando el pecador se paraba en el mundo y se paraba enfrente del santuario, las cortinas, porque eran unas cortinas, esas cortinas tenían azul, tenían púrpura, tenían carmesí, que rojo así fuerte. Esos colores le daban la impresión de que era malo, de que era pecador. Ay, yo soy malo, ay, yo soy muy pecador, colores fuertes. Ay, sí, yo voy a entrar allá porque yo quiero cambiar. Cuando entraba con el corderito, lo sacrificaba, se daba media vuelta y cuando iba a salir, ¿saben de qué color eran las cortinas por detrás? ¿De qué color eran? Blancas. Las cortinas por delante eran azul, púrpura y carmesí. Daban la impresión de pecado, pero cuando entraba, sacrificaba el cordero, expiaba su pecado, salía, veía las cortinas blancas que le daban la sensación de paz, de limpieza, de purificación. Así que el sacerdote se iba contento para la casa. Perdón, el pecador se iba contento para la casa, porque su pecado había sido expiado. Ahora el problema era el sacerdote, que pasaba al lugar, en el atrio, a la fuente o al lavacro. Hermanos, un pecador, usted que se dio cuenta que en este mundo está perdido sin Dios, usted entra a la iglesia, lo primero que usted tiene que hacer es aceptar la muerte de Jesús en su vida. Y eso, hermanos, cuando usted lo acepta, cuando usted está convencido de eso, viene el segundo paso, es el bautismo. Usted decide comprometerse con Dios. Yo conozco personas que tienen 20 años, saben que Jesús murió por ellos, pero son 20 años que no han tomado la decisión de bautizarse. Es como la novia que tiene novio y llevan 10 años de novio sin nada que se casan. ¿Qué piensa una novia? O sea, yo no fuera novio o novia de esa persona. Una persona que no se compromete, que no toma algo serio. O sea, toda la vida nos vamos a quedar de pitico y de mecatico o sea, hay que entrar en una relación, no, algo más íntimo. Algo más íntimo, algo más estrecho, algo más personal. Hermano, ese compromiso usted lo hace a través del bautismo. Porque en el bautismo usted le está diciendo a Dios, a los ángeles, al universo entero, a Satanás, a los demonios y a todos los seres humanos que están a su alrededor, de que usted ya no quiere vivir más en este mundo, de que usted ahora le pertenece a quién. Dios. Porque el bautismo es un testimonio público de que usted ahora le pertenece a Dios. No solo simboliza que usted murió a la vieja persona, sino que resucita a una nueva persona. Miren lo interesante. La persona que estaba en el mundo, bajo, que se dio cuenta que necesitaba a Dios, entró, aceptó a Jesús. Después de que aceptó a Jesús, lloró escuchando la predicación del evangelista, tomó la decisión, le entregó la vida a Dios. Una vez que se bautizó, no puede ser la misma persona. No puede, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahora cambia de estatus, ahora sube de estatus. Al atrio entraba cada que quería. Cada que quería iba a la iglesia. Si no quería, no iba. Si quería, llevaba ofrenda. Si quería, no llevaba ofrenda. Y esta persona lleva 10 años viniendo a la iglesia un sábado sí, 3 sábados no, un domingo sí, y así. Va cada que quiere. Pero hermanos, cuando esta persona se bautiza, sube de estatus, ya no es un pecador común y corriente. ¿Y saben por qué? Porque tiene que seguir avanzando. La sangre no se quedaba en el atrio, la sangre debía entrar al lugar santo.
Así que esta persona entra al lugar santo por fe y esta persona se convierte en un sacerdote. Todos los que somos bautizados somos sacerdotes de Jehová, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como somos sacerdotes, ahora ministramos. Hermano, si usted es adventista o bautizado, usted está en la obligación, escuche eso, porque los sacerdotes entraban al lugar santo cada cuánto, todos los días, continuamente. Hermano, cada que hay culto, usted debe, por no decir tiene que venir, porque usted debe de venir al culto, hermanos. Los sacerdotes entraban ahí continuamente al lugar santo, es algo diario. Así que usted debe entrar al lugar santo todos los días como sacerdote. Pregunta, ¿el sacerdote podía entrar vestido de cualquier manera? No, el sacerdote debía vestirse diferente a como se viste el pecador. Sí, tenía una vestidura especial. Así que usted debe vestirse diferente, porque usted es un sacerdote y una sacerdotisa de Dios. Ya usted subió de nivel, entró por fe al lugar santo. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Y qué se hace en el lugar santo? Sencillo, hay tres cosas. La primera, los panes. ¿Qué significa el pan? ¿El pan qué? Se come. ¿Y qué podemos comer espiritualmente? Palabra de Dios, hermano. Palabra de Dios. ¿Cada cuándo se cambiaban los panes? Cada 8 días. ¿Quién se los comía? El sacerdote. ¿Sabe eso qué significa, hermano? Que usted debe venir a la iglesia cada sábado, cada 8 días, y comer palabra fresca, porque los panes viejos se cambiaban y se ponían panes frescos. Lo que Dios espera es que cuando usted venga al santuario, aquí hay un sacerdote que te cambie el pan, que te dé un pan fresco. Pero si usted viene a la iglesia y escucha un sermón que sale peor que como entró, ¿ese pan estaba fresco? Ese pan estaba viejo, hermanos, viejo. Usted debe venir aquí y escuchar palabra de Jehová, que usted sale de aquí motivado, dice, oye, hoy escuché comida, hoy comí sabroso. La palabra de Dios, palabra de Dios. Eso representan los panes. Así que esta persona debe estudiar la Biblia cada que quiere, como si estuviera en el atrio. No, señor, todos los días, porque al lugar santo se entraba todos los días. El candelabro, ¿qué significa? El fuego. Lo que produce fuego en nosotros para testificar ese calor interno, el Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el candelabro? ¿Para qué sirve el fuego del Espíritu Santo? Para predicar, para testificar, para dar a conocer a otros. ¿No le ha pasado que cuando usted está enamorado o enamorada, usted todo el tiempo le habla a la gente de quien usted ama? Ay, mi esposa, mi muchacha. No le ha pasado a mi novia. Mi novia, yo quiero ver a mi novia y todo el tiempo piensa en ella, todo el tiempo la quiere estar llamando, la quiere estar molestando, porque está enamorado, porque está enamorada, usted todo el tiempo piensa y habla de esa persona. Cuando un cristiano está enamorado de la muerte de Cristo, de que Jesús lo transformó, le cambió su vida, decidió comprometerse con él, y ese cristiano cambió de estatus, entró acá y empieza a leer la Biblia todos los días y empieza a hablarle a otros de Dios todos los días. ¿Y qué significa la planta del incienso? Todos sabemos, las oraciones. Porque el incienso sube a Dios en olor grato, orar. Entonces el cristiano, que ahora es un sacerdote espiritual, ese cristiano que es sacerdote de su familia, sacerdote de sus compañeros de trabajo, sacerdote de su casa o sacerdotisa, ese cristiano debe entrar al lugar santo todos los días, leyendo la Biblia, orando y testificando, hermanos. Si usted quiere crecer espiritualmente y que no se le pasen 30 años, yo conozco una hermanita de la iglesia que es anciana de iglesia, tiene 45 años por ahí de ser adventista y todavía fuma, todavía toma Coca-Cola y todavía de vez en cuando se escucha un poquito de música por ahí que no es. Aquí le llaman típica, ¿no? Allá tiene muchos nombres: vallenato, champeta, ranchera, música popular. Esta hermana anciana de iglesia y todavía tiene eso por allí. Han pasado 45 años y no ha crecido espiritualmente. ¿Y saben cuál es el secreto de crecer espiritualmente? Leer la Biblia todos los días, orar todos los días y testificar todos los días. El cristiano que no hace eso se estanca, se muere espiritualmente, se vuelve un enano espiritual. Hermano, usted quiere crecer,
Lea la Biblia, estudie, aliméntese. ¿Saben para qué? Para que usted se sienta salvo. Porque nos puede pasar que el pecado nos hace sentir tan culpables que si decimos, en la iglesia preguntan, si viniera Cristo hoy, ¿cuántos se van para el cielo? La gente no levanta la mano. ¿Sabe por qué? Porque se siente pecadora. Hermano, usted quiere dejar de sentirse así, lea la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted se levanta, usted termina de estudiar y lo hace todos los días de a poquito. Eso le empieza a hacer sentir a usted como de que, uy, Dios me ama, uy, Dios me quiere. Esa novia que todos los días lee la notica del novio, ay, Dios me ama, ay, tan lindo, mira lo que me dijo. Se va enamorando hasta que le dice, venga para acá, papacito, que yo me caso con usted. Esa persona que está así, emocionada, enamorada, esa persona no se siente culpable. Usted quiere dejar de sentirse pecador. Estudie la Biblia, aliméntese. No solo le va a dar conocimiento para predicar y cambiar el pan por lo menos cada 8 días, también le va a dar el sentimiento de seguridad, de confianza, de salvación. Y ahora viene lo otro. Testificar requiere de enseñar, requiere de hablarle a otros. Si usted lo hace, hermanos, quien más crece es usted. Tengo una imagen por ahí en el WhatsApp. Alguien me la mandó a los estudiantes del colegio. Cuando usted escucha al profesor, aprende 20%. Cuando usted escucha al profesor y escribe, aprende 40%. No estoy siendo preciso en la cifra, pero por ahí va. Cuando usted escucha al profesor, lee usted mismo y escribe, aprende 60%. Pero está comprobado científicamente, hermanos, que cuando usted escucha, ve, aprende, lee, sobre todo enseña, usted puede llegar a aprender hasta el 100%. Está comprobado, hermanos. Si usted quiere aprender más sobre el sábado, póngase a enseñarle a la gente del sábado. Y usted se va a dar cuenta que quien más aprende es usted. Porque se graba, la verdad se vuelve más grande y echa raíces en su mente cuando usted la enseña. Así que enseñe, para eso le sirve el Espíritu Santo, para testificar. Y no se pueden dejar apagar las lámparas. No se podían dejar apagar. Imagínense donde eso pudiera ocurrir. Nunca. La lámpara todos los días había que echarle a poquito de aceite. Por eso era obligatorio entrar al lugar santo todos los días. Y orar, ni se diga. Usted necesita comunión con Dios. Usted necesita orar diariamente. ¿Y saben qué es lo peor? Aquí le voy a decir lo peor. Lo peor es que hasta el día de hoy, hasta este momento, hasta este lugar, hasta aquí, usted puede pertenecer a cualquier iglesia. Cualquier iglesia cree en Jesús. Cualquier iglesia predica un bautismo y por ese medio es que pertenecen a la iglesia. Cualquier iglesia lee la Biblia, testifica o hace predicaciones y cualquier iglesia te motiva a orar. Hasta el lugar santo usted puede ser católico, adventista, pentecostal, mormón, trinitario, luterano. Hasta ahí usted puede ser de cualquier iglesia y está bien, no hay problema. La sangre llegó hasta el lugar santo, no hay problema. Pero si usted se está preparando para ir al cielo, usted tiene que avanzar al siguiente nivel, al lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? Ahí no le pasa. En el lugar santísimo está el arca del pacto. El arca del pacto es un cajón, un baúl. ¿Saben por qué? Porque Pablo dice que Dios va a coger las tablas que estaban en piedra y las iba a escribir en las tablas de nuestro corazón. Hermano, el corazón es un cajón. ¿Usted qué debe tener dentro de usted? Dentro de usted debe tener por lo menos 3 cosas. La primera, la urna con el maná. ¿Qué significa la urna con el maná? La urna con el maná representa 2 cosas. La primera, el pan que descendió del cielo, que es Jesús, representa a Jesús en el corazón, pero también representa la reforma por salud. La persona que cree en Jesús, la persona que se bautizó, la persona que se volvió sacerdote, lee la Biblia, ora y testifica todos los días, es una persona que cuando entra al lugar santísimo, es una persona que come diferente. Se da cuenta que hay cosas que le hacen daño y que no las debe comer. Se dan cuenta que hay cosas que le hacen daño y no las debe tomar. Eso significa la reforma por salud, porque todos sabemos que el maná era un vegetal, no era carne. Y comieron ese vegetal durante 40 años. Nadie se enfermó, nadie palideció, la ropa no se le dañó. Dios lo sostuvo 40 años comiendo maná. Imagínense, la reforma por salud.
La persona que entra al lugar santísimo por fe empieza a cambiar su estilo de vida, su manera de comer, su manera de pensar, su manera de hablar. La segunda cosa que encontramos en el arca de ¿qué era? Los 10 mandamientos, la ley de Dios, que simbolizan dos cosas. La urna con el maná simbolizan dos cosas. ¿Cuál es la primera? Cristo, porque el pan que descendió del cielo es Cristo. Y la segunda cosa que representa el maná, ¿cuál es? La reforma por salud. Ahora vienen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos también representan dos cosas. La primera, el carácter perfecto, inmaculado de Dios. Un carácter perfecto, ¿sí o no? Que cumple la ley. Y la segunda cosa que representan los 10 mandamientos es el sábado. El sábado consiste en el día de Dios. Ya la lluvia empezó a ser competencia. Entonces, la persona que tiene el lugar santísimo tiene la urna con el maná que representa a Cristo y la reforma por salud. Tiene los 10 mandamientos que representan el carácter de Dios, se parece a Dios esta persona, y el sábado. La doctrina del sábado está en los 10 mandamientos. Y la tercera cosa que estaba dentro del arca del pacto, ¿cuál era? La vara de Aarón, que también representa dos cosas. La primera es la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Dale atrás. Atrás. Ahí. La vara de Aarón, resulta que todos los jefes de tribus de Israel querían ser los sacerdotes, pero solamente una tribu debía ser los sacerdotes. Y todos estaban peleando, no, yo quiero. Y Dios le dijo a Moisés, mañana les mostraré mi voluntad. Tomen la vara de todos los príncipes de Israel. Eran 12, ¿no? Un príncipe por cada tribu. Así que cogieron las 12 varas, las pusieron recostadas al santuario, y al día siguiente, cuando fueron a ver, la vara de Aarón había reverdecido y había echado. Entonces Moisés tomó la vara y le dijo al pueblo, esta es la voluntad de Jehová, que la tribu de Aarón será la tribu de los sacerdotes. Entonces la vara de Aarón representa dos cosas. Número 1, la voluntad de Dios. Y número 2, la doctrina de la mortalidad del alma. ¿Qué significa eso? Que una persona que se volvió cristiana, dale para adelante, ahí, una persona que se volvió cristiana porque aceptó a Cristo como su Salvador, se bautizó, ahora como sacerdote testifica, lee la Biblia y ora todos los días y está en el lugar santo. Esta persona que quiere avanzar de nivel debe cambiar su estilo de vida en la reforma pro salud, debe tener a Cristo en su corazón. Esta persona, los 10 mandamientos, tiene el carácter de Cristo, el carácter de Dios, que son los 10 mandamientos, pero también guarda el sábado. Así que hasta si quiere seguir avanzando, estando aquí, hasta aquí, no importa si guarda el sábado o no, hasta aquí. Pero si quiere avanzar en la vida cristiana, tiene que guardar el sábado, que está representado en los 10 mandamientos. Y la vara de Aarón, el cristiano que está aquí, es un cristiano que hace solamente la voluntad de Dios. Eso representa la vara de Aarón, la voluntad de Dios. Que por allá en Panamá hay un congreso de ancianos. Vamos a Panamá. Si usted no es anciano, ¿usted qué va a hacer para allá? Hay un congreso de diáconos. Si usted no es diácono, ¿usted qué va a hacer para allá? Ahí va a pasear. Es una persona que solamente hace la voluntad de Dios, no hace lo que Él quiere. Por eso la vara de Aarón. Y la vara de Aarón significa la mortalidad del alma. ¿Por qué? Porque esta persona no puede vivir aquí, hasta aquí. Usted puede creer que el alma es inmortal y no hay problema. Pero si usted quiere avanzar al lugar santísimo, tiene que conocer que la vara estaba muerta y que el único que le puede dar vida, ¿quién es? Dios, el que la hizo reverdecer. Así que en el lugar santísimo usted tiene que conocer las verdades, el sábado, la ley de Dios, la reforma pro salud, hacer la voluntad de Dios y creer en la mortalidad del alma. El alma no es inmortal como nos las hacen creer. Yo no sé si esta mañana yo le estoy hablando a alguien que está en el mundo y que todavía no se ha vuelto cristiano. Déjeme decirle, hermano, que usted debe entrar al lugar santo si quiere ser parte de Dios. Porque usted puede estar en el mundo y decir, yo amo a Dios, pero eso no sirve para nada.
Eso no significa que Dios te va a llevar para el cielo cuando venga. Usted tiene que entrar al santuario si quiere que Dios lo lleve para el cielo. De nada sirve decir que cree en Dios, que ama a Dios, si usted nunca ha entrado al santuario. Ahora, cuando usted entra al santuario, debe seguir los pasos. Tal vez le estoy hablando en esta mañana a alguien que su vida está en el atrio y lleva 1 año, 2 años en el atrio, porque solamente aceptó a Cristo y se bautizó, pero no ha avanzado de ahí. No lee la Biblia todos los días, no ora todos los días, no testifica todos los días. Entonces a lo mejor estoy hablando a alguien que está en el atrio. Déjenme decirle, hermano, que usted tiene que avanzar. No se puede quedar ahí. Tiene que avanzar. Tal vez esta mañana le estoy hablando a alguien que su vida cristiana está en el lugar santo. No se pierde un culto, viene a los cultos, trata de leer la Biblia, la matutina, el folleto, el himnario, trata de estar ahí pendiente con eso. Es una persona que trata en lo posible de testificar, a veces testifica o a veces no. No sé, a lo mejor tiene problemas que trae del mundo y todavía en el lugar santo los maneja, no sé. Pero entienda, hermano, que tiene que vestir diferente y entrar al lugar santo continuamente, todos los días. Y ahora tiene que avanzar, porque cuando entra al lugar santísimo, entonces debe conocer las doctrinas principales de la iglesia, lo que te hace diferente, lo que te hace especial para Dios, creer y confiar en la verdad. Listo, porque el propósito de entrar al lugar santísimo, por fe, es seguir a Jesús, parecernos a Jesús, y que finalmente Dios, a través de su juicio, nos quite el pecado, como lo es el Yom Kippur. ¿Será que ya llegó el Yom Kippur para ti? ¿Será que esta mañana tal vez aquí hay alguien que ya entró al Yom Kippur? El día en que Dios lo purificó, lo santificó y puede vivir en esta tierra sin pecado. Porque cuando Cristo venga, dice que viene por una iglesia sin mancha y sin pecado. ¿Se puede vivir sin pecado en el planeta Tierra? ¿Se puede vivir en este planeta sin pecar, sí o no? No. Déjeme decirle que si usted dice que no, usted está diciendo que Jesucristo pecó. Sí se puede vivir en este planeta sin pecado, porque Jesús fue un ser humano que por eso vino, para demostrarle al mundo que sí se puede vivir sin pecado, hermanos. Sí se puede vivir, y para eso son los pasos del santuario, para que al final, en la última etapa del Yom Kippur, usted aprenda a vivir en esta tierra sin pecado, como si viviera en el cielo. Debe aprender a vivir aquí, que su familia, su iglesia sea tan buena, tan perfecta, tan unida, como si fuera un pedacito de cielo aquí en la tierra, que todos los que pasan en el mundo y vean su santuario digan: yo quiero ser como él, yo quiero tener una vida familiar como él, yo quiero predicar como él, yo quiero hablar como él o como ella, porque esa persona vive como si ya viviera en el cielo. Que seamos un ejemplo y una influencia positiva para los demás. Yo no sé cuánto te falta ni en qué etapa estás, pero hermanos, algo es cierto, hay una verdad presente que debemos prepararnos para predicarla si quiere ir al cielo. Dele vaya. La verdad presente es donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo en este momento? Hoy, 1 de julio del 2023, ¿dónde está Jesús? En el lugar santísimo, a punto de hacer el Yom Kippur. A punto. Está en el lugar santísimo, hermanos. Así que esa es la verdad presente. Hace 2000 años atrás, la verdad presente era predicar a Cristo. Por eso Pedro dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Esa era la verdad presente. Pero la verdad presente hoy es el lugar santísimo. Temas como el santuario, las doctrinas del sábado, la mortalidad del alma, la vigencia de la ley, la reforma pro salud, el mensaje de los 3 ángeles, lo que acabamos de ver en la cartilla pasada, el remanente y su llamado con un propósito especial, el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, el juicio investigador y las profecías de Daniel y Apocalipsis. El mensaje de los 3 ángeles, ¿cuál es el mensaje del primer ángel? Ustedes que lo aprendieron en la cartilla pasada: temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado.
Dígale eso al mundo, hermano. Usted conoce a una persona que no quiere escuchar el evangelio. Métaseme con este tema, a ver. El juicio. Háblele del juicio. Yo conozco personas que hablan mucho. Yo para ser cristiano vivir allá hipócritamente y vivir como fulano, como berenjeno, como sultanero, yo mejor no me vuelvo cristiano. No me dijo nada, me dio la entrada. Yo le empiezo a hablar del juicio, hermanos. Y he escuchado y he visto personas que han llorado cuando se le habla del juicio, porque se dan cuenta que no pasan el juicio. No va. Por mucho que diga que ame y que crea en Dios, no va. Hablarle a una persona del conflicto entre el bien y el mal. Dígale eso a la gente, hermano, que hay un conflicto entre Cristo y Satanás y que ellos son el premio. Así que ¿a quién deben pertenecer? Hay que poner a las personas entre la espada y la pared. El mensaje de los 3 ángeles, ¿cuál es el mensaje del segundo ángel? Ha caído la gran Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La Iglesia Católica y las iglesias protestantes que están confundidas, en confusión. Dígale eso a la gente, hermanos. Dígale, no le dé miedo. No le dé miedo pararse y predicar y decirle a alguien, esta es la bestia. Yo he visto tantos videos en Facebook y en YouTube, influencers. Yo no sé, ya se me metió una idea en la cabeza que ahorita que llegue a Colombia no sé cómo la voy a hacer. Pero yo tengo que predicar eso, hermanos. Yo tengo que pararme en la calle con alguien que me grabe y preguntarle a la persona, ¿quién es la bestia de Apocalipsis? Sin importar la respuesta que me dé, ¿no? Un católico, ¿quién es la bestia de Apocalipsis? No sé, es la iglesia adventista, listo. Preguntarle a un pentecostal, ¿quién es la bestia de Apocalipsis? Y en el mismo video, decir la verdad. Al final del video, después de entrevistar a varias personas, decir, el catolicismo es la iglesia del Vaticano, el papado. ¿Y por qué? Hay 13 razones de por qué es la bestia de Apocalipsis. Y están en el capítulo 13. Léalas, ahí están 13 razones de por qué es la bestia. 13 características que la identifican claramente. ¿Y cómo dice el mensaje del tercer ángel? El que adore a la bestia y a su mano, o reciba la marca en su frente o en su mano, recibirá la ira de Dios y no entrará en el reino de los cielos. Dígale eso al mundo, hermanos. Si usted no le dice a la gente que tiene que salir de Babilonia, la gente se va a perder por falta de conocimiento, pero usted se va a perder por no haber cumplido la obra. Porque el mundo se va a morir por culpa suya, se van a perder por culpa suya. ¿Acaso un político no hace lo imposible? Invierte los millones de dólares en volantes, en personas que vayan casa por casa, porque necesitamos muchos para mi equipo. Eso hace el diablo, hermanos. El diablo todos los días anda como león rugiente. ¿Saben haciendo qué? Política. Quiere mundanos, quiere cristianos mundanos, diciéndole a la gente, yo te necesito para mi equipo. Yo no te prohíbo que vayas a la iglesia. Lo único que es que no leas la Biblia todos los días. Lo único que es que no ores todos los días. Lo único que es que no creas en el sábado. Guarda el domingo. Lo único que es que no creas que el alma es mortal, sino que el alma es inmortal. ¿A qué equipo le pertenece usted, hermano? Haga lo imposible. Invierta los millones que sean necesarios para pertenecer al equipo de Dios. ¿Hay alguien aquí que reconoce que no ha predicado la verdad presente? Que reconoce que en las etapas de la vida cristiana representadas en el santuario necesita seguir avanzando. Levante la mano. Amén. Bajen la mano. Ahora quiero hacer la última pregunta. ¿Hay alguien aquí esta mañana, en el nombre de Jesús, le pregunto, hay alguien aquí que quiere prepararse para ir al reino de los cielos, para entrar en el lugar santísimo por fe, para estar preparado para el día del Yom Kippur, el cierre de la gracia, y pasar por el juicio ileso, quedar perdonado y quedar como parte de la iglesia triunfante? ¿Hay alguien aquí que se quiere preparar? Amén. Yo les invito a que se coloquen de pie, hermanos. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por mí. Yo tengo muchos sermones preparados.
Y después de 2 meses de estar aquí en Sora, la primera vez que me permiten predicar, que me dan la oportunidad de predicar un sábado. Así que, hermanos, yo quiero que usted aflija su alma, porque estamos en el día del juicio. Estamos desde 1844 para acá en el juicio investigador. Hermano, no es tiempo de que esté jugando, hermano. No juegue a que voy y no voy, soy y no soy. No juegue, hermano. Tome esto en serio. Un día, yo le estaba dando estudios bíblicos a una muchacha. Y esa muchacha le gustaba mucho que yo le diera estudios. Finalmente se bautizó. Ella se bautizó en la iglesia. Un mes después de haberse bautizado, tomó el teléfono y me llamó: Willington, tengo un problema. Y me habló así como con sentimiento. Y me dijo: ven a mi casa, que yo quiero que ores por mí. Yo quiero comentarte mi problema para que me ayudes. Y como yo era su padre espiritual, yo le había dado los estudios y se había bautizado, me sentía responsable y fui a la casa de la muchacha. Ella vivía con la mamá y con un niño que ella tenía. Ella era madre soltera. Así que ella vivía con la mamá y el niño. Yo llegué a la casa, toqué la puerta. Cuando ella me abrió la puerta, estaba semi-desnuda, prácticamente en calzones y un bracelito. Una muchacha joven, como 20 años, y muy bonita, era simpática la muchacha. Así que yo la vi, a ella no le dio pena, sino que me dijo: entra. Bueno, yo entré. Cuando me senté en el mueble, yo me senté en una orilla, ella se sentó en la otra orilla, cerró la puerta y se puso un cojincito en las piernas. Y yo le pregunté: ¿y tu mamá? No está. ¿Y tu hijo? No está. Y yo: cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Me dijo: lo que pasa, hermano, es que hay una persona que me gusta, estoy enamorado. Y yo le dije: hermana, la felicito. Estar enamorado es algo maravilloso, es algo muy bonito. La felicito. Me dijo: pero hay un problema. ¿Cuál? Es un hombre casado. Es un hombre casado. Ahí sí es un problema. Cuéntame, yo lo conozco. Sí, mi hermano. Y empezó a describirme al hombre. No pasaron 10 minutos y yo me di cuenta que era yo. Y le dije: hermana, disculpe, ¿soy yo? La hermana se sonrió y me dijo: la muchacha, sí, hermano, es usted. Usted me gusta. Mi hermano, estaba semidesnuda. Estábamos solos. Ahí era para que pasara cualquier cosa, ¿verdad? Yo le dije: hermana, vea, usted es muy bonita y es provocativa también, pero hay un problema. ¿Cuál, hermano? ¿Tú es casado? No, ese no es el problema, porque yo soy casado pero no capado. Así le dije: no, ese no es el problema. Usted está servida en bandeja de plata, no hay problema. ¿Sabe cuál es el problema? Me dijo: ¿cuál, hermano? Yo le dije: el problema, solo hay un problema. Y el único problema es que yo deseo con todo mi corazón ir al cielo. Y si yo peco, si yo cometo este pecado, no voy a ir al cielo. Porque no lo estoy haciendo por ignorancia, lo estoy haciendo porque quiero. Ella se puso colorada, le dio mucha pena. Yo le dije: no te preocupes, que lo que te está pasando se te va a quitar. Eso no es amor. Eso de aquí a unos meses ya no lo vas a sentir. Así que oré con ella, oré y me fui. Pero me puse a pensar si realmente yo quiero ir al cielo. Y desde que eso me pasó, he afirmado la idea, hermanos, de que yo deseo ir al cielo. Y yo sé que si yo le pregunto a una iglesia de 100, 200, 500 personas, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo levanta la mano, todos. Pero ¿cuántos están dispuestos a seguir los pasos del santuario, cambiar su estilo de vida, orar tanto hasta llegar a parecerse a Dios?
mundo está dispuesto. Por eso yo quiero orar. Y si usted siente lo mismo que yo, le invito a que se tire al suelo. Vamos a hablar de rodillas. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, te queremos pedir perdón, Señor, porque todavía no somos santos, todavía somos pecadores, todavía, Señor, estamos aquí y a veces desperdiciando el tiempo y las oportunidades de leer la Biblia, de testificar, de orar y de ser mejores cada día. Perdónanos porque hemos violado tus mandamientos, hemos dicho mentiras, hemos codiciado, no hemos honrado Padre y Madre, hemos tomado tu nombre en vano al hacernos pasar como cristianos, pero al dar mal testimonio, te hacemos quedar mal a ti. Perdónanos, Señor, porque tenemos malos pensamientos, decimos malas palabras y cometemos malas acciones. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a prepararnos para tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, a estar en pie, a estar dispuestos a sacrificarnos por ti, a hacer solamente tu voluntad, Señor. A que nuestro carácter se parezca al tuyo, a que no juzguemos ni critiquemos a los demás, que reconozcamos que tú eres el único que puedes juzgar a los demás. Querido Padre Celestial, ayúdanos a amarte de la misma manera que tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti, porque solos no somos capaces, solos no podemos. Es imposible para nosotros enamorarnos de las cosas espirituales, porque tenemos una naturaleza carnal. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos ayudes, para que así como nos justificaste por la fe, entonces ahora, Señor, nos glorifiques, nos santifiques por la fe. Tómanos como enteramente tuyos, que toda tu obra sea hecha en nuestras vidas. Ayúdanos a consagrarnos a ti todas las mañanas y ayúdanos a hacer de eso nuestro primer trabajo. Gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, maravilloso, que nos tienes paciencia y que nos tratas como no nos lo merecemos. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Que tengan todos un resto de sábado maravilloso. Ya estamos despedidos, ¿sí? Así que Dios les bendiga.